Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver el funcionamiento de relé PTC en el arranque o inicio de compresores monofásicos en refrigeración. Bien, vamos a ver las partes internas. Aquí tenemos el despiece de uno de estos relés donde vemos a la pastilla PTC, véanlo aquí, que es el componente principal. Tenemos los terminales de conexiones eléctricas, aquí tenemos uno y aquí tenemos otro, como un sándwich, véanlo aquí. Y ambos terminales hacen un contacto directo con la pastilla PTC, como estamos viendo aquí, y esta es la carcasa. Recordemos que la pastilla PTC es una resistencia variable, en este caso coeficiente positivo de temperatura, y que su resistencia varía o incrementa a medida que incrementa su temperatura. Entonces, si nosotros le damos calor a esta pastilla PTC, lo que vamos a observar es que ella va a incrementar su nivel de resistencia u ohmiaje dependiendo el valor de temperatura que estamos viendo acá, y ese es su principio. Pero también vamos a tener en cuenta otros detalles del comportamiento de esta pastilla. Entonces, ¿cómo se comporta ante bajas corrientes? Entonces, cuando por esta pastilla pasan bajas corrientes, como en este caso, voy a coger la corriente, aquí está por la gráfica amarilla. Esa pequeña corriente va a crear incrementos de temperatura, como vemos aquí en la pastilla PTC, y al mismo tiempo que incrementa su temperatura, va incrementando su valor de resistencia, pero va a llegar un momento que esos valores comienzan a ser tan altos que la corriente comienza a restringirse o a tener menos circulación, hasta que va a llegar un momento en que esa circulación va a ser tan bajita del orden de los miliamperios. Prácticamente se va a comportar esta pastilla PTC como un circuito abierto, eléctricamente hablando. Vamos a ver el ejemplo en el video a continuación. Bien, ya estamos listos para hacer nuestra conexión. Tenemos aquí nuestra fuente, voltímetro, interruptor, un amperímetro. Tenemos aquí nuestra conexión para el ventilador con el cual vamos a hacer la prueba. Y aquí tenemos nuestro PTC, es una pastilla doble. La hemos sacado de un super arrancador, pero no importa. Vamos a ver cómo es su funcionamiento. Y vemos que aquí está la entrada. Y aquí tengo las dos salidas para cada pastilla. Muy bien, con esto vamos a hacer nuestra prueba para verificar la operación de una pastilla PTC. Bien, ya estamos listos para la prueba. Vemos aquí nuestra pinza que está presionando aquí el sensor de temperatura, que tenemos aproximadamente unos 30 grados Celsius. Bien, tenemos la pinza que está aquí sensando un solo cable. Aquí tenemos 4 para cuando ya tengamos una corriente bajita poderla colocar aquí, pero por el momento vamos a leer aquí. Prácticamente es la corriente real que tiene nuestro ventilador. Perfecto, entonces ya estamos listos para la prueba. Bien, ya estamos listos aquí. Verificamos la temperatura del PTC, 30 grados. Muy bien, en este caso vamos a encender. Vean que ya encendimos. Nuestro ventilador está operando y tenemos una corriente aproximada de 0.39 amperios. Correcto. Ahora a continuación vamos a enfocarnos aquí vamos a ver cómo se va aportando la temperatura. Bien, vean cómo la temperatura comenzó a subir aquí. Perfecto. Y vamos a esperar un tiempo. Vean que sigue con la misma corriente y la temperatura aún está estable. Bien, observemos cómo la temperatura de la PTC comenzó a subir. Veanlo aquí, vean cómo está subiendo. Sin embargo, aún tenemos operación del ventilador. Vamos a observar la corriente, aún está en 0.38, bajó un poquitico. Muy bien, sin embargo, observen que la temperatura continúa subiendo. Vean allí, es una subida progresiva. Veamos acá, seguimos con nuestro ventilador operando y con nuestra PTC subiendo su temperatura. Recordemos que es un valor de temperatura bien bajo y lo hicimos para que vean el efecto de la temperatura, o sea, cómo la corriente va calentando la PTC. Y vamos a ver más tardecito, vean cómo va incrementándose progresivamente. A medida que va calentándose, su resistencia va subiendo y más tarde vamos a ver cómo la corriente aquí va a comenzar a restringirse o a reducir su valor, ¿no? Pero por el momento observen, vean el comportamiento de la temperatura.
Mírenlo allí, sigue subiendo progresivamente. Véanlo acá. Vean que aquí ya bajamos a 0.37. Véanlo aquí, estamos en 0.38. Ya bajamos un poquitico y seguimos con nuestro proceso. Véanlo allí. Bien. Vean que llevamos casi por 37 grados Celsius y vean que obtuvimos otra reducción de corriente. Vean cómo está comenzando a bajar la corriente lentamente. Véanlo allí. Véanlo cómo comenzó a bajar. Véanlo aquí. Miren esto. Vean cómo bajó. Mírenlo. Bajó. Correcto. Y ya prácticamente vean que mi ventilador se apagó. Bien. Y tenemos una temperatura acá ascendiendo de casi 40 grados Celsius. Y vean el nivel de corriente. 0.5 ya está en cero, prácticamente está en cero. Véanlo allí y observen aquí, véanlo, nuestra temperatura, cómo sigue subiendo. Vamos a ver acá. Entonces para este caso vamos a hacer otra prueba para ver. Vamos a tomar ahora aquí la pinza y la vamos a conectar ahora en nuestra bobina que tiene aproximadamente 4 vueltas. Y vean que en esas 4 vueltas ya yo estoy midiendo 0.14. Entre 4 vueltas estaríamos hablando de 0.03 amperios aproximadamente. Y miren cómo sigue reduciéndose la temperatura, a pesar que la tengo aquí con las 4 vueltas. Estamos hablando de valores bastante bajos de corriente. Y veamos la pastilla PTC. Vean aquí, sigue incrementando su valor de temperatura. Vamos a ver acá. Más tarde vamos a darnos cuenta que esta corriente va a bajar todavía un poco más. ¿Por qué? Porque la temperatura de la PTC, como estamos observando aquí, sigue incrementándose. Vamos a esperar a un valor al cual se estabilice y vamos a determinar aquí cuál sería ese valor acá. Bien, vemos que tenemos en la pastilla unos 60 grados. He conectado en paralelo al ventilador aquí un piloto. Vean que está muy tenue, realmente está muy tenue. Y vemos la corriente 0.11, pero recuerden que hay que dividirla entre 4, pues tengo 4 vueltas aquí. Vemos que cuando conectamos aquí el piloto tuvimos una subida de la temperatura porque el piloto pide su corriente, y entonces la corriente que él pide más la que ya tenía va a hacer que se suba un poco. Pero véanlo aquí, vean el efecto que tiene esto. Ya prácticamente estamos estabilizando aquí y se mantiene 0.11. Entonces es una corriente muy bajita, bastante bajita, y así y por esa corriente bajita va a mantener su nivel de temperatura. Entonces va a llegar un momento que ya se va a mantener exactamente. Vamos a hacer algo, vamos a desconectar aquí el piloto para que hagamos un ejemplo. Lo desconectamos aquí, ya lo hemos desconectado y vamos a ver si se estabiliza. Mírenlo aquí, se estabilizó prácticamente porque ya no tengo una corriente. Y vean la pinza amperimétrica en cuanto está en cero. Muy bien, eso era lo que nosotros queríamos demostrar con el comportamiento con bajas corrientes de la pastilla PTC. Correcto. Ahora vamos a analizar otra condición. En este caso vamos a exponer nuestra pastilla PTC a una alta corriente de entrada. Entonces, cuando tenemos una alta corriente de entrada, ella se va a calentar lo suficientemente rápido. Veanlo aquí. Y como se va a calentar lo suficientemente rápido, se va a restringir la circulación de esta corriente y va a tener un valor de temperatura rápido. Aquí se va a incrementar de una manera súper rápida y eso va a incrementar su valor de resistencia de una manera bastante alta. Por tanto, en ese momento la circulación de corriente va a ser prácticamente cero, del orden de los miliamperios. Pero aquí tenemos otra particularidad muy importante de esta pastilla que influye mucho en su operación, que a pesar que tiene una circulación de unos niveles bastante mínimos o bajos de corriente del orden de los miliamperios, esa corriente tan pequeñita es suficiente para mantener alta la temperatura de la pastilla PTC, y manteniendo alta esta temperatura va a mantener altos sus niveles de resistencia. Por tanto, en este momento vamos a tener un comportamiento de la pastilla como un switch abierto y se va a mantener así mientras siga con esta circulación bajita. Bien, entonces vamos a ver ese comportamiento a continuación. Bien, en esta prueba
Ya tenemos aquí preparado nuestro PTC con su sensor. Tenemos aquí la pinza en perimétrica. Tenemos nuestro piloto en paralelo con el compresor. En este caso vamos a utilizar el compresor. Vamos a ver la temperatura que tiene la PTC ahora mismo. Tiene unos 32 grados. Muy bien. Y lo que vamos a hacer ahora es un arranque con una alta corriente para ver cómo se comporta. Ahora sí vamos a ver aquí qué va a pasar. Vamos a presionar aquí en encendido. Miren. Vean que ni siquiera encendió. Para nada encendió. Y ya vean la corriente pequeñita que tiene. Está aislado el sistema. Vean lo que no. Y tenemos aquí la temperatura. Vean la temperatura. Perfecto. Sin embargo, ya tenemos un aislamiento. Corrientes ceros y aquí sería 0.2 amperios entre 4 sería 0.05 aproximadamente. Ya estamos en el orden de los miliamperios. Perfecto. Observemos aquí que ya el piloto está un poquito iluminado, como estamos acá. Hay un paso de corriente, pero bastante límite. Vamos a ver cómo se comporta el asunto. Vean cómo la pastilla comenzó a subir su temperatura. Véanlo allí. Mírenlo ahí. Correcto. Miren cómo está subiendo de una manera súper rápida. ¿Por qué? Porque le colocamos una corriente muy alta al inicio. Véanlo. Cómo va subiendo en comparación con la vez pasada. Y ya a partir de este momento, miren cómo sigue subiendo la temperatura de una manera rápida. Bastante rápida. Nuestro equipo permanece apagado. Como estamos observando aquí, ya estamos por 40 grados Celsius. En un momentico vamos a ver aquí el nivel de corriente 0.13. Ahorita debe comenzar a reducirse a medida que esa temperatura va subiendo. Véanlo allí, ya vamos por 42 grados, bastante. Vamos por 43 grados. Va subiendo de manera bastante rápida. Véanlo cómo está. Y mi compresor sigue apagado. Perfecto. Vean allí que ni siquiera lo alcanzó a arrancar porque tuvimos una corriente bastante alta al inicio. Vean que ya comenzó a bajar aquí la corriente 0.12, estábamos en 0.13 y vean que en este caso, mi temperatura sigue subiendo. Ya vamos por casi 50 grados Celsius. Un momentico, véanlo aquí, en un momentico. Véanlo allí y nuestra corriente aún se mantiene en 0.12, pero ya debe disminuir en cualquier momento. Entonces observe muy bien cómo es el comportamiento de esta pastilla ante una alta corriente. Bien, aquí ya tenemos nuestro montaje, donde tenemos una pinza perimétrica, tenemos la bobina del compresor y nuestro PTC conectado, correcto. Entonces recordemos que al inicio mi pastilla PTC está a una temperatura ambiente, por tanto posee una temperatura baja y tenemos un nivel de resistencia bajo que va a permitir el paso de corriente sin ningún inconveniente. En pocas palabras, se va a comportar como un switch cerrado. Entonces, cuando nosotros energizamos acá, vemos que la corriente llega al común, pasa por ambas bobinas y pasa corriente por la pastilla PTC, como estamos viendo. Entonces, como ambas bobinas se energizan, vamos a tener un campo magnético rotativo en el estator de mi compresor. Recordemos que al inicio tenemos una alta corriente, como estamos observando acá, pero después ella se reduce debido a que el rotor ya está girando y ha vencido la inercia cuando está en forma quieta o estática. Bien, entonces después de arrancar este compresor, la corriente de ese arranque que tenemos ahora mismo aquí se va a reducir hasta llegar a los niveles normales, pero sin embargo seguimos manteniendo los dos campos magnéticos en ambas bobinas, como estamos observando aquí. Entonces, ¿qué va a suceder ahora? Esta corriente que pasa por la pastilla PTC la va a calentar de forma que va a incrementar sus niveles de resistencia de una manera bastante alta, pero lo suficiente para restringir esa corriente llevándola al orden de los miliamperios. Y prácticamente lo que vamos a hacer es, en este caso, es desconectar a la bobina de arranque del compresor, porque es una corriente muy pequeñita que no va a formar ningún campo magnético en ella. Pero esa corriente pequeñita va a mantener la temperatura de esa pastilla PTC y por esta razón esa resistencia va a estar en un nivel alto
y prácticamente vamos a tener desconectada a esa bobina de arranque durante un buen tiempo. Entonces, ¿cuándo vamos a poder volver a activarla? Cuando esta pastilla PTC se enfríe. Por esa razón, esta pastilla PTC debe trabajar con un buen protector térmico. ¿Por qué razón? Porque en caso de un altibajo de tensión, esta pastilla PTC está caliente y va a permitir, en este caso, que solo la corriente pase por la bobina de marcha del compresor. No va a permitir que pase corriente por la bobina de arranque, lo cual me va a crear que esta corriente sea súper alta, y si yo no tuviese este protector térmico podríamos quemar esta bobina. Por esta razón, estas pastillas o relés PTCs deben trabajar en conjunto con el protector térmico que estamos observando aquí. Entonces es una dupla que debe trabajar para que este arranque y este relé trabajen de una manera satisfactoria. Pero también tiene una ventaja. ¿En qué sentido? Que cuando sucede ese altibajo de tensión, el tiempo que demora esta pastilla en enfriarse va a permitir que las presiones en el compresor se equilibren, y además en el mismo tiempo va a permitir que la red se estabilice. Por tanto, cuando ya se enfría la PTC, que permite el paso de corriente por la bobina de arranque, entonces ya voy a tener unas condiciones óptimas para el arranque del compresor. Bien, doy muchas gracias por la atención a este video. No olvidar su like si les gustó el mismo, y recuerden que mi conocimiento y entrenamiento es mi seguridad.